Había desafiado al hombre, había resistido la furia de la naturaleza. Tras el devastador terremoto de 1655, el muro del Cristo de Pachacamilla ya no era un secreto, era una evidencia divina, un ancla de fe para una ciudad traumatizada. Durante las siguientes 3 décadas, la pequeña ermita construida en torno al muro se convirtió en un santuario. La memoria colectiva del desastre se fue transformando en leyenda y el lugar santo pasó de ser una curiosidad milagrosa a un punto de peregrinación constante. Ya no solo acudían los descendientes de la cofradía angoleña, sino criollos, mestizos e incluso españoles, todos atraídos por la increíble historia de la pared que se negó a caer. Lima se reconstruía, las nuevas generaciones crecían en una relativa calma, y la fe en el Cristo Moreno echaba raíces profundas en el corazón del pueblo. Pero la tierra, bajo sus pies, guardaba un silencio amenazante. La devoción crecía de forma orgánica, popular, y con ella la necesidad de proteger y administrar el lugar sagrado. Es en este momento de la historia que aparece un hombre cuya visión y fortuna serían claves: Sebastián de Antuñano. Antuñano era un acaudalado hombre de negocios vizcaíno. Como muchos inmigrantes, había llegado al Perú en busca de fortuna, pero su profunda piedad lo llevó a buscar también un propósito trascendente. La historia del mural lo conmovió profundamente. Vio en él no solo un milagro, sino una manifestación de la protección de Dios sobre Lima. Tomó entonces una decisión que lo inscribiría para siempre en esta historia. Compró legalmente los terrenos donde se levantaba el muro, asegurando que nunca cayeran en manos equivocadas, y dedicó su fortuna y el resto de su vida a servir como mayordomo de la capilla. Se convirtió de hecho en el primer guardián oficial del milagro. Fue un organizador, construyó una capilla más formal, probablemente encargó retoques a la pintura y promovió el culto de manera oficial. Gracias a él, una devoción que nació en la marginalidad de los esclavos, ahora era protegida y promovida por un miembro de la élite. Parecía que la fe había encontrado por fin un puerto seguro. Pero la historia de esta devoción no se escribe en la calma, sino en la prueba. 20 de octubre de 1687, la pesadilla regresó. Un nuevo terremoto, tan violento como el de 32 años atrás, volvió a poner de rodillas a la ciudad. Para los ancianos, fue la repetición de un horror. Para los jóvenes, las leyendas que sus abuelos contaban se materializaron en la más aterradora realidad. El pánico era doble: el temblor y el recuerdo vivo de la catástrofe anterior. Una vez más, la muerte y la ruina se apoderaron de las calles de Lima. El sonido de los muros desplomándose era un eco macabro del pasado. Cuando la tierra por fin se calmó, la pregunta estaba en boca de todos: ¿habrá resistido el muro? Sebastián de Antuñano guió a los fieles hacia el santuario. Cada paso era una súplica para que el milagro se hubiera repetido. La capilla que él mismo había levantado estaba en ruinas. El corazón de los fieles se encogió. Pero entonces alzaron la vista, y allí estaba, desafiante, intacto. Por segunda vez, la furia de la naturaleza había destruido todo, pero había respetado la sagrada imagen. La gente cayó de rodillas, llorando de miedo y de alivio. El milagro ya no era un evento aislado, era un patrón divino, una promesa de protección tallada en adobe que se reafirmaba ante una nueva generación. Pero esta vez, el asombro vino acompañado de una nueva angustia: las réplicas. La tierra no dejaba de temblar. El pueblo, aterrado, acampó en las plazas y campos abiertos. Y entonces surgió la pregunta: ¿de qué servía un protector divino si estaba fijo en un solo lugar, en medio de las ruinas a las que nadie se atrevía a volver? El pueblo necesitaba sentir esa protección en sus calles, junto a sus familias. Fue entonces cuando Sebastián de Antuñano tuvo la inspiración que cambiaría la historia. Si el pueblo no podía ir al milagro, el milagro debía ir al pueblo. La fe tenía que empezar a caminar. Antuñano mandó hacer una copia fiel de la imagen en un lienzo al óleo y una anda ligera de madera para cargarla en hombros.
Y así, por primera vez en la historia, el Señor de los Milagros salió de su santuario. Imaginen ese momento. El lienzo recién pintado es colocado en el anda. Un grupo de hombres la levanta en hombros y dan los primeros pasos por las calles devastadas. No hubo cantos de fiesta, solo el silencio solemne de los sobrevivientes. No caminaron sobre alfombras de flores, sino sobre los escombros de la tragedia. Fue un acto de fe pura. Una declaración de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza podía ponerse en pie y caminar. Aquella primera procesión fue la semilla de la tradición que hoy conocemos. El Cristo de Pachacamilla se convirtió verdaderamente en el Señor de los Milagros de toda Lima. Esa promesa de caminar junto a su pueblo es la que se renueva cada octubre. Si tú también crees en una fe que acompaña y se mueve, suscríbete a nuestro canal. Dale like si la historia del nacimiento de esta tradición te ha conmovido. Y para unirnos a esa primera procesión, comenta estas palabras: camina conmigo. La procesión se había convertido en una tradición anual, un pacto de fe renovado cada octubre. Pero la tierra guardaba en sus entrañas una prueba final. Un cataclismo de una magnitud nunca antes vista no solo sacudiría los cimientos de Lima, sino que forjaría, en medio del apocalipsis, el destino eterno de su patrón.